Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 29 del mes de junio del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Éxodo capítulo 34 versículos del 18 en adelante. Fiestas anuales. La fiesta de los panes sin levadura guardaréis. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque es el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás las fiestas de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No comerás el cabrito en la leche de su madre. Moisés y las tablas de la ley. Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Y entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Hermanos, están las fiestas que Dios le dejó al pueblo de Israel que tenían que celebrar. En la fiesta de los panes sin levadura, en conmemoración a la salida de Egipto. La fiesta de las primicias a la hora de cortar la cosecha. Son las fiestas que tenía que celebrar el pueblo de Israel. Y al igual dice que 3 veces en el año se tenía que presentar todo varón delante de Jehová. Y pues tenía que llevar ofrenda. No podía presentarse delante de Dios con las manos vacías. Y él hace la promesa pues de que al hacerlo pues él iba a arrojar todas las naciones de su presencia e iba a ensanchar su territorio, lo iba a hacer más grande. O sea, aquella tierra que le había prometido ya estaba ocupada por otras naciones, por otros países o por otras tribus, si le queremos llamar así, que eran el cananeo, el eteo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. Entonces todos ellos Dios los iba a echar de ese territorio porque le pertenecía a Israel. Pero para eso había que cumplir
obedecerle a Dios en todo lo que Dios mandaba para que él pudiera hacer todo en ese momento. Entonces había que presentarse con las primicias de los primeros frutos, de lo que su tierra producía, y esas eran las ofrendas a Dios, conmemorando a Dios siempre. Entonces había que presentarse 3 veces al año. Todo varón tenía que presentarlo. Y él dice que todo primogénito le pertenece a Dios. Luego viene y habla sobre las tablas de la ley. Cuando le da a Moisés nuevamente los 10 mandamientos, las primeras tablas las quebró Moisés. Estas otras las tiene que escribir él. Pasa 40 días, 40 noches en presencia de Dios, escribiendo los famosos 10 mandamientos o el decálogo. Y dice la palabra que cuando Moisés bajó, dice que su rostro resplandecía. Era diferente a los demás. Resplandecía por el mismo hecho, era como un reflejo del rostro de Dios. En la apariencia de ser algo luz, Dios es luz, así bajó del monte. El hecho de haber estado en la presencia de Dios cambió las cosas a Moisés. La misma situación sucede con nosotros cuando nosotros buscamos la presencia de Dios. Nuestro semblante va a cambiar. No es que los problemas se terminan, pero sabemos y tenemos la confianza que Dios está ahí y por ende nuestro rostro cambia. No estamos preocupados, estamos afligidos por algo, sin embargo la presencia de Dios nos genera paz. Y eso es lo que generaba en Moisés. Esa presencia de Dios estuvo delante de él durante esos 40 días y el pueblo pues no podía verlo. Si lo vemos a nivel espiritual, vamos a decir que tanta santidad es difícil poder resistirle a alguien el ver su calidad de persona, su santidad. Muchas veces hay personas que no pueden resistir a los cristianos, pueden estar delante de ellos, porque saben que todo lo que ellos hablan no va de acuerdo a lo que el cristiano piensa, cree. Entonces hay diferencias. Ese rostro marca diferencia cuando nosotros vivimos en la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, hay un cambio, no solo en actitudes, sino en nuestro rostro. Entonces la gente nos puede ver completamente diferentes. Y eso es lo que tenemos que aprender, buscar estar en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que se vea reflejado en nuestro rostro, en nuestro hablar, en nuestro caminar. Nuestra forma de pensar tiene que ser diferente. El estar bajo la presencia o delante de la presencia de Dios es lo que puede marcar diferencia en nuestra vida y en nuestra familia. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.